¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es viernes 3 de enero y hoy podemos celebrar la memoria del Santísimo Nombre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 29 al capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos a Juan tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Y es muy interesante cómo en ambas lecturas se ve con claridad la intención de Juan de dejarnos claro a qué vino Jesús. Vino a quitar el pecado del mundo.
Y es interesante ver cómo en la primera carta nos recuerda a todos esa lucha que hay contra el pecado. Para eso vino Dios al mundo, a luchar contra el pecado. Y voy a retomar frases del texto. Vamos a ser semejantes a Él, dice Juan, porque lo veremos tal cual es. Eso es a futuro, pero eso será posible, verlo tal cual es, después de haber tenido una vida en la cual hemos tenido una sincera y persistente lucha contra el pecado. Todo el que permanece en Dios no peca, dice Juan. O sea, todo el que permanece en Dios es permanecer en su gracia, es permanecer bajo la influencia positiva, hermosa de la gracia de Dios. Porque el que se deja mover por la gracia no se deja llevar por la carne. El que se deja llevar por la gracia no peca, dice Juan. Y todo el que vive pecando, por el contrario, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Lamentablemente hay mucha gente que pues no ha leído estos textos bíblicos, no se acerca a la Escritura y dicen que tienen una muy buena relación con Dios, pero acercándose un poco más a sus vidas, pues no han tenido una lucha sincera contra el pecado. Y muchas de estas personas viven en situación de pecado. No es solo que cometan uno que otro pecadillo, sino que viven constantemente en situación del pecado. Y a veces intentan mitigar esta sensación de estar lejos de Dios, acercándose de manera, de las formas que les es posible. Pero tienen que dar ese paso definitivo de luchar sinceramente con el pecado, dejándose invadir por la gracia de Dios. Porque cualquier paliativo es insuficiente si no dan ese paso. Dice aquí, todo el que vive en pecado, óiganlo bien, todo el que vive en pecado es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Y nosotros estamos llamados a verlo tal cual es en el futuro, pero tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas. Y obviamente nosotros no podríamos hacerlo solos. De hecho, no podemos. ¿Quién es el que puede quitarnos el pecado? Aquel que vino en carne a crucificar la carne para poder limpiarnos el pecado. Y estamos hablando de Jesucristo, aquel a quien vio Juan dando testimonio, descendiendo sobre él al Espíritu Santo. Es maravilloso ver cómo Juan tiene una revelación interna de quién es Jesús. En este texto, el capítulo 1, a partir del versículo 29, Juan dice 2 veces, yo no lo conocía. Y uno puede decir, ¿cómo que no lo conocía? ¿No eran familia? Tal vez crecieron juntos, pero acuérdense que desde Nazaret a donde vivía Santa Elizabeth, que en aquel entonces ya no era todavía santa, pues había una cierta distancia. Y sí, podemos decir, vamos a pensar que era posible que no se conocían porque vivían lejos y montarse en un viaje de esos no era sencillo, aunque ya sabemos que María y José llevaban a Jesús hasta Jerusalén, como era de costumbre de ellos para las fiestas de la Pascua. Sin embargo, por alguna razón que no logramos entender, parece que no se conocían realmente. Pero llevándolo al mundo espiritual, tal vez Juan llegó a decir esto porque él conocía a su familiar, a su pariente. Pero la identidad profunda de aquel hombre, lo que no se podía ver, era que él era todo lo que está diciendo Juan aquí. Por la revelación que tuvo del Espíritu Santo, él podía decir, pues yo pensaba que era un hombre, pero hay algo más en él. Y era lo que no se podía ver. Yo no lo conocía. Muchas gentes pueden decir eso hoy. Es que yo no conocía a Dios. No lo conocía realmente porque pensaba que era de una manera y ahora lo he descubierto de otra. Pidámosle a Dios esa revelación interna. Y tal vez no vamos a tener una revelación con una voz que baje del cielo y que la podamos oír todos. De hecho, solo Juan es el evangelio que no presenta literalmente la acción de Juan bautizando a Jesús como si lo presentan los otros 3 evangelios sinópticos. Juan es diferente. No dice nada acerca de él bautizando, pero sí dice que él vio al Espíritu descender sobre él en forma de paloma y posarse sobre él. Y dice que aquel que lo envió a bautizar
le dijo a aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, esa revelación le vino del Padre, aquel que lo envió a bautizar. Dios Padre lo iluminó. Dios Padre le habló a su corazón. Y aunque hubiera venido una voz del cielo, tenía que pasar por la confirmación del corazón, de saber que venía esa voz de arriba y que lo que estaba siendo revelado tenía que tener la confirmación de la fe. Nosotros necesitamos siempre esa confirmación. Mucha gente hay por ahí que dice que Dios le habló, pero ¿cómo sabes que es Dios quien te está hablando? Necesitamos la confirmación en la fe. Y si es posible, si estás viviendo en comunidad, que debería ser lo necesario, lo correcto, pues que la comunidad te ayude a discernirlo, porque es importante discernir. Juan tiene esa convicción de la identidad de Cristo. ¿Quién es aquel que vas a bautizar? Es el que va a bautizar con Espíritu Santo, el que va a ser lleno del Espíritu Santo, el que va a recibir la unción del Espíritu Santo en su humanidad, porque era Dios. Algunos pueden pensar esto, y eso lo vamos a aclarar más adelante cuando llegue la fiesta del bautismo del Señor. Pero por ahora, dejémonos invadir de esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber yo internamente quién es Jesús? Dejándonos mover por el Espíritu, dejándonos mover por la gracia. Juan no dudó y luego mandó a los discípulos de él a que lo siguieran. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo dice al principio de este texto. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En la primera carta de Juan ya lo había mencionado acá, y ahora en el Evangelio lo confirma. Y aquellos discípulos que estaban con Juan lo siguen a Jesús, ya dejan a Juan y siguen a Jesús. Y Juan no se siente celoso por eso. Él los manda a seguirlo a él, porque él sabe que él tiene que ir decreciendo para que Jesús crezca. Y él es el que va a quitarnos los pecados. Pensemos en esto. Nosotros fuimos regenerados por el agua del bautismo también. A nosotros se nos quitó el pecado original con el agua bautismal. Pero después, pues quedamos expuestos por la concupiscencia a pecar otra vez. Y es normal, digamos, entre comillas, que esto suceda. Pero no hagamos de esto una justificación para decir: es que soy humano y puedo cometer errores y peco, pues porque esa sería la justificación de todo el mundo. Pensemos en que estamos llamados a algo más grande, a luchar contra el pecado, a no vivir en pecado, a que esas caídas eventuales que podamos tener las superemos, nos levantemos, nos dejamos mover por la gracia, y que ya no vivamos en pecado para decir: yo conozco a Dios, voy conociendo a Dios, porque nunca lo podemos conocer en su totalidad aquí en este mundo y en este cuerpo. Tenemos que salir de este cuerpo para conocerlo completamente como Él quiere ser conocido, y como dice el texto de Juan, para que lo veamos tal cual es y podamos nosotros manifestarnos como seremos después. Pensemos en estas cosas maravillosas. El futuro nuestro como humanidad es ser como Dios. Para eso se hizo carne, para hacernos a nosotros semejantes a Él cuando le veamos tal cual es. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.